Hoy vamos a hablar de construir un estilo de vida basado en el autocuidado, en construir y conseguir mantener esos nuevos hábitos que sé que a largo plazo van a tener un beneficio para mí, ya sea pues comer más nutritivo, hacer ejercicio, rutinas de cuidado de la piel, aprovechar para ponerme aceites, etcétera, lo que sea que hayas intentado instaurar a lo largo de tu vida y al mismo tiempo conseguir quitar esos hábitos tóxicos que sé que me alejan de ese estilo de vida basado en el autocuidado, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de autocuidado desde los hábitos y vamos a hablar desde cómo conseguirlo desde la clave principal y es teniendo en cuenta el cerebro, porque al final el cerebro es quien dirige todo este tablao, ¿no? Toda esta función. Él es el que va a decidir si me siento motivada o no me siento motivada, si lo hago fácil, lo hago difícil, si tengo que luchar, si tengo que sacrificarme, hacerlo con fuerza de voluntad o lo voy a hacer placentero. Él es el que va a decidir que un hábito nuevo que ya he instaurado se mantenga a largo plazo o no, o lo mantenga durante unos días o unas semanas o unos meses o unos años y luego se caiga o lo consiga mantener de por vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de autocuidado, vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de cerebro, pero antes que todo, bienvenida a este nuevo podcast, bienvenida a este nuevo podcast del programa Más que Nutrición. Por si no me conoces, mi nombre es Laia Colilles, yo soy neuronutricionista experta en atracones y me dedico a acompañar a mujeres que están sufriendo con su relación con la comida, con su cuerpo, con sus hábitos y que no consiguen comer como quieren o no consiguen tener el estilo de vida que quieren, pues ayudarlas a transitar todo este proceso y realmente construir un estilo de vida basado en el autocuidado, un estilo de vida nutritivo y construir una vida plena. Entonces hoy vamos a hablar de autocuidado y como te he dicho, quiero que tengamos en cuenta de diferenciar dos grupos de hábitos o dos grupos de acciones cuando hablamos de construir una vida desde el autocuidado, ¿no? Por un lado tenemos el dejar de hacer ciertos hábitos que no queremos, ciertos hábitos que sabemos que nos perjudican o que por algún motivo pues sabemos que a largo plazo no nos benefician. Y por otro lado tenemos el hecho de instaurar nuevos hábitos que no tenemos a día de hoy, pero que sabemos que van a ser beneficiosos para nosotros a largo plazo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay estos dos grupos y que los vamos a trabajar pues cuando lo vemos desde la perspectiva del cerebro, de cómo el cerebro se maneja con esta destrucción y construcción de hábitos y cómo podemos utilizar el cerebro a nuestro favor, pues conseguimos que esto se mantenga a largo plazo. Tanto los hábitos que he quitado no vuelvan, como que los hábitos que quiero construir queden ahí instaurados y para mí sea fácil aplicarlos, ¿no? Entonces, cuando cogemos las herramientas que tenemos de lo que ya conocemos a nivel de neurociencia, de cómo funciona el cerebro y de cómo aplicar eso en el autocuidado, lo que podemos conseguir es que en un tiempo récord podamos instaurar un nuevo estilo de vida, que en un tiempo récord podamos instaurar hábitos diarios, que en nuestro día a día consigamos tener un montón de rutinas que realmente me hagan sentir que estoy construyendo un estilo de vida basado en el autocuidado y que además pues eso se mantenga y se mantenga de forma automática, que esa es la parte importante. Cuando utilizamos el cerebro, uno de los principales beneficios que conseguimos es que se mantengan estos nuevos hábitos de forma automática. Hay muchas personas que me dicen, es que he intentado instaurar X hábito, ir al gimnasio, por ejemplo, y lo he intentado millones de veces y no lo consigo. Y a veces haciendo ciertas preguntas, que no te voy a decir porque vamos a ir descubriendo a lo largo del podcast, pero haciendo ciertas preguntas, yo veo claramente, es que el problema es que
tal y como tú te estás manejando y cómo funciona el cerebro, tú crees que estás intentando instaurar un hábito cuando en realidad para el cerebro estás intentando instaurar 10 hábitos distintos porque no estás jugando con sus reglas, estás intentando jugar con las tuyas y eso nunca nos va a funcionar. Tenemos que conocer las reglas del cerebro y aplicar sus propias reglas y trabajar con sus reglas. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principales fallos que cometemos que hacen que no consigamos instaurar hábitos nuevos y que hacen que no consigamos deshacernos de esos hábitos tóxicos. Entonces, el punto número 1, vamos a empezar por ese quitar hábitos, porque para mí tiene más sentido empezar por aquí. El punto número 1 es que al cerebro no le gustan los espacios en blanco. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a suponer que tú quieres dejar de picotear o quieres dejar de comer antojos, cosas que se te antojan, porque, bueno, todos sabemos, y si no, pues te comento, no pasa nada por picotear en algún momento, no pasa nada por comer alguna vez algo con antojo. Pero si eso es demasiado recurrente y sobre todo te hace sufrir, porque está poniendo en riesgo otro tipo de objetivos, a lo mejor quieres sentirte físicamente diferente, con más energía, más ágil, más ligera, y ese tipo de acciones, ese tipo de hábitos no te lo permiten, o quieres sentirte más en paz, más tranquila, más calmada, y ese tipo de hábitos pues no te lo permiten porque te generan frustración y mucho ruido mental. Entonces vamos a suponer pues, que queremos quitar alguno de esos hábitos. ¿Cuál es lo primero que solemos hacer? Quitar, ¿no? Simplemente dejo de hacerlo. Y aquí es donde entra estar dejando un espacio en blanco. Al cerebro no le gustan los espacios en blanco. Entonces, si yo normalmente picoteo cuando, cuando voy a cocinar o cuando estoy por la noche tumbada en el sofá mirando la tele, es un momento en el que suelo picotear y yo simplemente quito el hábito de picotear, pero no le lleno el espacio en blanco, el cerebro llenará ese espacio en blanco de forma automática con lo que encuentre. Como decíamos, puede ser que durante un tiempo tú tengas suficiente fuerza, luches contra ese hábito y puedas conseguir aguantar, resistir a la tentación de seguir picoteando. Pero llegará un día en el que esas fuerzas te terminen fallando porque tu cerebro es muchísimo más cabezón que tú y por eso terminamos instaurando de nuevo ese hábito, porque hemos dejado un espacio en blanco y no hay que dejar espacios en blanco. Cuando nosotros le quitamos algo al cerebro, tenemos que añadirle algo, tengo que darle algo a cambio, ¿vale? Si yo dejo de picotear chucherías por la noche, yo tengo que darle algo a cambio. Y no vale, no es que sigo viendo la tele, ya, pero es que eso ya lo hacías. Entonces, hay que construir algo nuevo para llenar ese hueco vacío. Y aquí es donde entran en juego lo que llamamos pues, conductas alternativas. Las conductas alternativas son estos nuevos hábitos que yo le tengo que dar a cambio de lo que le estoy quitando. Porque es como con los niños pequeños, ¿no? Un niño pequeño que está jugando con algo que tú no quieres que utilice por lo que sea, porque a lo mejor lo puede romper o se puede hacer daño y tal, necesitas darle algo a cambio, ¿no? También como los niños pequeños, a veces funcionará o no funcionará, pero ahora vamos a ir al siguiente paso. Pero de momento tengo que tener claro que le tengo que dar algo a cambio, porque si no va a haber un berrinche. Pues tu cerebro funciona igual. Tienes que darle algo a cambio, tienes que darle una conducta alternativa, lo que nosotros pues, en consulta llamamos pues estas conductas alternativas, estos nuevos hábitos que quiten el hábito anterior y construyan un nuevo hábito de autocuidado. ¿Vale? Aquí pueden aparecer varias cosas, pero me dirás, ya, Laia, es que yo ya intento hacer otras cosas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me entran ganas de picotear cosas dulces y entonces pues me pongo una conducta alternativa de picotear zanahorias, ¿no? Porque son más saludables, o picotear fruta, o picotear tomates cherry, o lo que sea. Y el problema de la mayoría de gente es que terminan comiendo al final lo que también pedía, lo que él principalmente pedía al cuerpo, ¿no? Ese antojo primero, ese primer antojo. Entonces, aquí es donde viene el siguiente punto.
Y aquí es donde es importante pues, ver este símil entre conductas alternativas y nuevos hábitos a construir, ¿no? Que hablábamos, este segundo grupo, construir nuevos hábitos. No vale, para el cerebro no vale cualquier conducta alternativa. No vale. Igual que no vale que si odias ir a correr y el hábito que quieres deshacerte es la pereza y entonces te vas a correr y lo odias y lo pasas fatal, no vale como conducta alternativa porque a largo plazo va a ser muy difícil que se mantenga, va a ser difícil que lo hagas el suficiente tiempo y con la suficiente intensidad como para que tú consigas el resultado a largo plazo de tener, de construir ese nuevo estilo de vida. Entonces, a nivel de conductas alternativas hay varios puntos que debemos tener en cuenta. Uno y principal es que esté alineado con lo que tú quieres construir como autocuidado. Hay veces que las redes sociales nos pueden servir como anestesia y nos pueden hacer olvidar muy fácil de eso que queremos dejar de lado, de ese picoteo, de esos antojos, pero ¿realmente quieres construir un estilo de vida en el que te puedas pasar 1 hora, 2 horas de tu día, 3 horas de tu día en redes sociales? Que digas, uy, ¿en qué momento ha pasado tanto tiempo? Como a veces nos puede llegar a suceder, ¿no? ¿Realmente eso es lo que te va a beneficiar a largo plazo? Entonces tiene que haber ahí una conciencia de cuál es el tipo de acciones en temas de conductas alternativas que yo realmente quiero aplicar, que yo realmente quiero instaurar y quiero que estén a largo plazo en mi vida, ¿no? Y después de esto, el siguiente punto a tener en cuenta, y lo hablábamos en un episodio anterior del podcast, es que esa conducta alternativa sea nutritiva. Y aquí es donde el ejemplo que os decía de salir a correr. Si yo odio salir a correr, va a ser muy difícil que instaure el hábito de ir a correr. Pero si a mí me encanta ir a jugar a la canasta y estoy deseando ir a jugar a la canasta, ese hábito de movimiento para mí es nutritivo, con lo cual eso va a hacer que a corto, medio y a largo plazo se mantenga. ¿Sí? Entonces, como os decía, vamos a tener que tener en cuenta 2 puntos. ¿Qué quiero a largo plazo y qué necesito a corto plazo? Siempre vamos a tener en cuenta el corto y el largo plazo. Creo que a veces nos quedamos como, no, tomar decisiones a corto plazo no es beneficioso porque pueden no estar en coherencia con el largo plazo. Entonces dejamos de tener en cuenta el corto plazo y eso hace que no se mantenga. A veces tomamos malas decisiones porque no están suficientemente pensadas, como el ejemplo de las redes sociales, en el que no se tiene en cuenta el largo plazo y en vez de generar una solución, estamos generando otro problema diferente, ¿no? Cambiar la comida, cambiar el picoteo por redes sociales puede ser a lo mejor, pero no, tampoco es un hábito realmente para construir un estilo de vida de autocuidado. Entonces, estas conductas alternativas serán muy potentes cuando tengamos en cuenta estos puntos y los hagamos nutritivos. La mejor conducta de hábito de nutrición, la mejor conducta de hábito saludable, la mejor conducta alternativa que puedes llegar a instaurar es aquella que haces. La que no haces o la que te cuesta horrores hacer no te vale, porque no vas a generar la suficiente repetición para que tu cerebro lo integre y para que tu cerebro genere esos cambios estructurales a nivel neuronal que necesita. ¿Sí? Pero va a ser importante también el cómo lo hago. Porque aquí hay, primero, o sea, todos los cerebros funcionan igual, a no ser que haya un problema a nivel neuronal, pero todo el mundo puede generar hábitos nuevos de forma muy fácil y muy sencilla si sabe cómo funciona el cerebro. Entonces, por ejemplo, yo he contado muchas veces en la newsletter, que si no estás te invito a que vayas y te suscribas porque envío todos los días un correo electrónico con información súper interesante, tips, consejos, errores que cometemos, cómo evitarlos. Entonces, bueno, yo siempre he sido muy mala
tomando medicación. De hecho, hay muchas medicaciones que no he llegado a tomármelas a lo largo de mi vida y he tenido que cambiar tratamientos porque no era capaz de seguir todas las pautas. Muy bien, pues hace cosa de un año tuve una anemia, me tenía que tomar un tratamiento para recuperar los depósitos de hierro y necesitaba tomarme una pastilla durante 50 días, una cada día. Algo que para mí hubiera sido impensable en otros momentos de mi vida. Pero aplicando las técnicas de neurociencia, cómo lo hago, técnicas muy sencillas pero muy concretas, lo que conseguí es que en cuestión de 2 o 3 días, como mucho, fuera mi cerebro solo el que me dijera: hey, Laia, tienes que ir a tomarte la medicación, y que si no iba a tomarme la medicación no parara de pensar y pensar y pensar y pensar y darle vueltas a esa medicación. Lo que yo hice para que esto pasara, para que mi cerebro automatizara este hábito, pues de autocuidado, ¿no? Tenía que tomarme un tratamiento para poder mejorar mis depósitos de hierro. Lo que yo hice fue seguir los pasos que utiliza el cerebro para construir de forma automática a mi favor. Cosas que te comentaba, pues ponértelo fácil. Hacerlo nutritivo es ponértelo fácil, ¿no? Yo cogí una franja horaria donde para mí fuera muy fácil tomarme esa medicación, lo uní con otros hábitos que yo ya tenía instaurados y uní este nuevo paso de generar esta nueva rutina a otros pasos que yo ya tenía, que mi cerebro ya tenía instaurados. Para el cerebro es mucho más fácil ampliar un ritual, ampliar un hábito, que crear un hábito nuevo. Con lo cual yo ya tenía ciertos hábitos instaurados y simplemente añadí X pasos. El día que yo me saltaba el paso de tomarme la medicación, mi cerebro no paraba de darle vueltas y vueltas y vueltas. Y yo te aseguro que no me tuve que poner ni una sola alarma en el teléfono, ni posits, ni ningún recordatorio para que mi cerebro me pidiera, o sea, para acordarme de tomar medicación y no me salté ni un solo día. Cuando tú sabes cómo funciona el cerebro, cómo él hace para construir nuevas rutinas, tú puedes utilizar eso a tu favor para construir lo que tú quieres. Y aquí es donde antes te decía, hay personas a las que les pregunto, ¿no? O sea, me dicen, he estado intentando instaurar el hábito de ejercicio físico, pero no lo he conseguido. Entonces yo le pregunto, ¿vale? ¿Cuándo? No, pues, ¿cuándo lo estás haciendo? No, pues hay un día que voy por la mañana, otro día voy por la tarde, otro día voy por la noche, otro día voy por... Habrá que ver cada caso particular, porque me puedes decir, vale, tengo turnos rotativos, a ver cómo lo hago. Vale, cada caso es un mundo, pero aún así se puede aplicar estos principios. Pero volviendo a un caso de ejemplo general, básico, si tú un día intentas ir al gimnasio por la mañana, otro día al mediodía, otro día por la noche, ahí estás intentando instaurar diferentes hábitos. Para ti, racionalmente puede parecer el mismo, porque simplemente estás intentando instaurar ir al gimnasio, pero para tu cerebro son diferentes hábitos, porque no es lo mismo ir al gimnasio por la mañana que al mediodía, que por la noche, que por la tarde. Con lo cual, ahí ya te lo estás quitando, ponértelo fácil, ¿sí? El utilizar el cerebro a tu favor en vez de hacerlo de la forma que buenamente puedas. A veces, hay una frase de Einstein que decía algo así como: si tuviera una hora para salvar el mundo, dedicaría 59 minutos a encontrar el problema y uno a aplicar la solución, ¿no? Entonces, muy pocas veces nos paramos a plantearnos cómo funciona el cerebro, cómo tengo que aplicar estos hábitos y cómo tengo que destruir estos hábitos para hacerlo desde su forma de trabajar y que para mí sea fácil y fluido. A día de hoy, ya no solo conmigo, o sea, yo he conseguido construir un estilo de vida que para mí es nutritivo a todas las áreas, como de forma saludable, basado en frutas, verduras, hortalizas, sin tener ni que siquiera planteármelo ni conocerlo. Y no es una cuestión de que yo sepa por ser nutricionista. Muchas personas saben
cómo hay que comer para que la comida o la conducta alimentaria sea nutritiva, pero no consiguen instaurarlo. Y yo he estado también en ese punto. Cuando yo estaba dentro del trastorno por atracón, tampoco conseguía tener una rutina de alimentación saludable. Es el conocer cómo ayudar al cerebro con sus propios mecanismos el que hace que eso se pueda instaurar, ¿no? Se pueda quedar ahí. Hacerlo de forma nutritiva. Por ejemplo, una pregunta que suelo hacer mucho, ¿no? Y te hago ahora a ti también. ¿Eres de esas personas que quieres instaurar, comer más saludable, comer más ensaladas, por ejemplo, pero cuando llega el día de la ensalada la pones en el bol de plástico rayado, viejo, feo, que a nivel visual no te nutre nada? Entonces, ¿cómo va tu cerebro a pedir que hagas más de eso? No está siendo nutritivo a todas las áreas. No está siendo nutritivo a todas las áreas. ¿Sí? Esto es lo que comentaba en el episodio anterior. Tiene que ser nutritivo. Tiene que ser nutritivo. Entonces, si visualmente no es nutritivo, no va a ser atractivo, no va a haber deseo, no va a haber motivación. Va a ser más difícil para tu cerebro que lo instaure. Y eso parece una chorrada, parece una tontería, pero esto es parte del cómo. ¿Cómo estoy intentando instaurar estos nuevos hábitos? Y no tener en cuenta estos detalles es lo que hace que a largo plazo se caigan y no se instaure un nuevo estilo de vida realmente basado en el autocuidado, ¿no? Entonces, bueno, haciendo así un repaso de los puntos principales que comentábamos. Punto número 1, al cerebro no le gustan los espacios en blanco, con lo cual, si tú quieres quitar hábitos, tú tienes que quitar ese hábito, pero darle otro hábito a cambio. No simplemente privarte de ese hábito, porque al final el cerebro va a ganar y va a terminar haciendo lo que él sabe. Punto número 2, esos nuevos hábitos que tú metes, esas conductas alternativas, tienen que estar formuladas en el lenguaje del cerebro, tienen que ser nutritivas, tienen que ser suficientemente motivadoras. Si mi cerebro necesita picotear cuando llegue a casa para relajarse del trabajo y lo que hago es irme a correr, que me estresa un montón, no estoy cumpliendo la función, con lo cual no voy a conseguir que eso se mantenga a largo plazo. A no ser que tenga muchísima disciplina y al cabo de muchos meses consiga que ir a correr me relaje. Pero ese es el camino difícil. Hemos dicho que para el cerebro es más fácil instaurar un hábito y luego ampliarlo y modificarlo que, que construir un hábito grande de cero, ¿no? Entonces, para el cerebro es muchísimo más fácil ampliar un hábito que ya está instaurado y hacerlo más potente que el primer paso de instaurar ese hábito. Con lo cual, en ese primer paso de instaurar el hábito, te lo tienes que poner lo más fácil posible. Lo más fácil posible, aquello que más te motive, aquello que más te guste, aquello que más te dé, ¿no? Luego hay otra parte también, cómo lo estoy haciendo, ¿no? Cómo lo estoy haciendo para que sea fácil para mí. Y yo os hablaba de unir con otro tipo de rutinas. Y una de las cosas súper interesantes que hemos conseguido con muchas de las alumnas es que incluso mujeres que tienen muchísimas responsabilidades a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel que tienen muy poquito tiempo para ellas, consigan instaurar rutinas todos los días, rutinas muy fáciles, porque es simplemente encajar ciertas piecitas, no buscar esa hora diaria o esas 2 horas semanales para ellas, sino encajar pequeñas píldoras que mismo con acciones que ya están haciendo ahora, las podemos hacer muchísimo más grandes y más potentes para el cerebro para que él las interprete como autocuidado y poder empezar a tener un estilo de vida basado en el autocuidado sin desequilibrar ni desestructurar horarios, ni vidas familiares, ni horas de sueño, ni nada, ¿no? Hemos tenido muchísimas madres de familia que metiendo esas pequeñas píldoras y se cambiar ese cómo
de algunos hábitos han construido un nuevo estilo de vida basado en el autocuidado. Y esto tiene una parte súper positiva, porque sobre todo en estas mujeres que muchas veces les cuesta, el hecho de instaurar estas nuevas rutinas, lo que conseguimos es que ellas estén mejor. Y cuando tú estás mejor, tus relaciones están mejor, la relación de pareja, la relación con tus hijos, las relaciones laborales, aquel ámbito que sea que realmente está ocupando mucho espacio en tu vida y que en cierta manera te quita o te permite tener menos tiempo para el autocuidado, ¿no? Entonces hay muchísimas maneras de hackear el cerebro para conseguir construir rutinas de autocuidado en el día a día, sin cambiar tu estructura actual, ¿sí? Pero ahí tenemos que ver, pues eso, tenemos que tener en cuenta cómo funciona el cerebro y jugar con sus cartas, ¿no? Y gran parte de, por ejemplo, de las herramientas que utilizamos, pues son, por ejemplo, pues el saboreo. Entonces, bueno, espero que estas pautas te ayuden a tener un poco más de claridad de cómo empezar a construir esta rutina de autocuidado, este nuevo estilo de vida basado en el autocuidado, o ese hábito que llevas tiempo intentando instaurar, o ese hábito que llevas tiempo intentando destruir, ¿vale? Si quieres seguir profundizando, si quieres aprender más, tenemos el programa de rituales de nutrición, conductas alternativas altamente eficaces. ¿Sí? En el programa de rituales de nutrición, durante 4 módulos de trabajo, con un montón de vídeos, más de 6 horas de vídeo, con un montón de ejercicios prácticos en PDF, ejercicios en directos en los vídeos, te enseño cómo funciona el cerebro más en profundidad, ¿vale? O sea, estos son algunos tips que te puedo dar, pero imagínate 6 horas aprendiendo cómo funciona el cerebro en profundidad, cómo puedes tú instaurar todo este funcionamiento del cerebro para que tus hábitos se queden allí en tu estilo de vida, los que quieres, los que no quieres los puedas sacar y dejar de llevarlos a cabo. ¿Cómo puedes hacer para con muy poquito tiempo sacar muchas rutinas de autocuidado, sentirte que te estás nutriendo, que estás construyendo una vida nutritiva y que eso se mantiene a largo plazo? Siempre basado desde el funcionamiento del cerebro, aplicado pues a el autocuidado en la alimentación, en las rutinas corporales, en el ejercicio físico, en cualquiera de las áreas que tú lo quieras aplicar, lo extrapolamos a todo, te ayudamos a entender cómo se construyen los hábitos, por lo tanto, cómo puedes destruir esos hábitos y puedes construir esos nuevos hábitos para que se mantengan. Además, tienes 3 bonos exclusivos, una inducción específica para el programa. Las inducciones, tienes un episodio del podcast en el que hablamos de inducciones, que son ejercicios de trabajo cerebral que consiguen que haya un cambio estructural de forma muchísimo más rápida, sin tener que hacer tanta repetición, ¿vale? Que te decía, pues conseguí instaurar ese hábito de las pastillas en 2-3 días como máximo. Tienes una inducción, tienes un taller para aprender a gestionar y atender la ansiedad, ¿vale? Para todas esas mujeres que puedan sentir pues, que gran parte de su talón de Aquiles, de su autocuidado, es esa emoción de ansiedad y constante. Pues es un taller práctico donde donde explico desde las bases neurocientíficas cómo está funcionando la ansiedad, dónde se dispara, cómo se maneja y cómo desde el autocuidado podemos rebajarlo. Personalmente, las rutinas que he llegado a construir con las herramientas de este programa de rituales de nutrición han sido las más potentes que me han conseguido liberarme de verdad de esa ansiedad. Si conoces un poco mi historia, sabes que la ansiedad fue el punto, la chispa que disparó todo mi conflicto a nivel emocional y a nivel interno que acabó llevando a ese trastorno de conducta alimentaria. Pues estas rutinas de nutrición, estos rituales de nutrición, estas conductas alternativas bien pensadas, bien planificadas, bien estudiadas en pro del funcionamiento del cerebro fueron las que me ayudaron a rebajar esta intensidad de la ansiedad y a manejarla y a liberarme de ella. Y tienes también un bono exclusivo nuevo que vamos a
instaurar, que vamos a colgar ahora para los que os apuntéis antes de esta semana, de esta primera semana de julio, para aprender a hacer rituales de nutrición con aceites esenciales. Esta va a ser una masterclass que va a realizar Gemma Cazorla, experta en aceites esenciales, en trabajo con los aceites esenciales. Va a ser una masterclass chulísima donde vamos a aprender a hacer anclajes para también poder manejar ese autocuidado desde la parte emocional, desde esta herramienta tan poderosa que son los aceites esenciales. Y bueno, esta era una gran noticia que tenía hoy para contaros. Este nuevo bono de masterclass, aceites esenciales para los rituales de nutrición, para el autocuidado en el día a día. Todo esto lo puedes encontrar en el programa de rituales de nutrición. Te dejo abajo en la descripción el link para que puedas acceder a toda la información, puedas ver lo que aprendemos en todos los módulos. Y nada más, espero que te haya servido muchísimo el programa de hoy, el episodio de hoy. Espero que consigas construir ese estilo de vida basado en el autocuidado que tanto anhelas. Y cualquier cosilla, estamos en contacto. Espero que tengas un maravilloso día y un día súper, súper, súper nutritivo.